Así que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo daba el inicio a la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. Algunos le llaman la semana de la pasión de Cristo. Los judíos estaban en ese momento, estaban preparándose para celebrar las Pascuas. Y como expliqué la semana pasada, las Pascuas, y mire que yo le hice preguntas a algunas personas y no me supieron responder. Y les acababa de explicar que eran las Pascuas. Así que no deje que yo lo vuelva a sorprender. Ponga atención, de verdad. Amén. Las Pascuas es una fiesta que celebran los judíos o los israelitas para recordar la liberación de la esclavitud que ellos tuvieron por más de 400 años. Ellos fueron esclavos de Egipto. Y entonces pues ellos celebran que fueron liberados, y por eso es que celebran las Pascuas. Y cuando acontece todo esto, el pueblo judío está preparándose para las Pascuas. Estas fiestas que celebran los judíos duran aproximadamente de 7 a 8 días, depende de dónde estés. Por lo general en Israel y Jerusalén se celebran 7 días, sí. Y Jesús, antes de las Pascuas, manda a sus 2 discípulos a buscar un pollino. Le pregunté a alguien, ¿sabe qué? Me preguntó a alguien que quiere un pollino. Yo lo dije también la semana pasada. Es un burro joven, pequeño. Y el Señor manda a buscar este pollino que ningún hombre había montado para entrar a Jerusalén. Y de esta manera Él estaba cumpliendo lo que el profeta Zacarías dijo en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos a leerlo. Él públicamente, amén, declara quién era Él por medio de montar un pollino y entrar a Jerusalén. Y Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión, para que sepa, es una expresión utilizada por la Biblia para referirse a los habitantes de Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, ponga atención, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el Señor literalmente hace eso, ¿verdad? Manda a sus discípulos a buscar este pollino y comienza a llegar a Jerusalén en este pollino, haciendo realidad esta profecía. Pero había un problema con el pueblo judío. Había un gran problema. Este pueblo estaba recibiendo al Señor, le estaba recibiendo con honores prácticamente. Ellos, dice la Biblia, que estaban tendiendo mantos, estaban tendiendo ramas en el camino y le estaban gritando al Señor: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, que significa en hebreo: sálvanos. Pero el problema es que ellos, sus corazones estaban endurecidos, engrosados, dice la palabra. Dice la Biblia que ellos oyendo no entendían, oyendo no entendían, y viendo no percibían. ¿Y sabes qué? Que hay mucha gente así en la iglesia hoy en día, desgraciadamente, tristemente. Hay muchas personas que vienen, celebran, honran al Señor, pero oyendo no entienden. Oyendo no entienden y viendo no perciben, porque siguen viviendo sus vidas tal y como ellos quieren vivirlas, sino como nos manda las Sagradas Escrituras. Ellos estaban en esa condición una vez más por su desobediencia. Por eso es que ellos, viendo la gloria de Jesucristo, viendo que Jesucristo estaba entrando en un pollino a Jerusalén, prácticamente ellos honrando al Señor, tirando sus capas, sus ramas, amén. Viendo esto, una semana después o unos días después lo están crucificando. Así que la entrada de Jesús
a Jerusalén, iniciaba la cuenta regresiva de su ministerio. Comenzaba el reloj a andar, porque ya pronto esto iba a terminar. Pronto vendría la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, o como dice el libro de Lucas, el lugar de calavera. Le dicen así porque la loma donde iba a ser el Señor crucificado junto con esos dos ladrones tenía una forma, especie de calavera, y por eso le dicen la cruz del Calvario, porque ahí fue el Señor puesto. Pero antes de la crucifixión, Jesús fue sometido a los peores escarnios, a los peores maltratos, a maltratos psicológicos como físicos. Prácticamente él fue torturado. ¿Sabe que el tipo de castigo por el cual fue sometido nuestro Señor le llaman flagelación? Diga conmigo, flagelación. Flagelación. Ese es el tipo de castigo por el cual nuestro Señor Jesucristo fue sometido, que consistía de 39 azotes con un artefacto que quiero mostrarles la foto. Vamos a proyectarlo rápidamente. Miren lo que estos bárbaros romanos utilizaban. Eran salvajes. Cómo destruían la piel de las personas, cómo cogían al prisionero, al esclavo, y lo masacraban por medio de este artefacto. Miren lo que tienen las puntas. Eso era hierro, eso era puntudo, eso eran pelotas de hierro que caían sobre la carne de nuestro maestro. Lo reventaron, lo masacraron, lo acribillaron. 39 latigazos tenía que recibir nuestro Salvador. ¿Culpa de qué? De nada. De venir a salvarnos. ¿Sabe que una de las películas que más, podríamos decir, se asimila a lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo es la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Usted puede ver cómo está siendo Jesucristo azotado y cómo cuando el romano le tira, o sea, lo azota, arranca su piel y queda su piel en carne viva. Vamos a la próxima foto. Así, en esta posición, lo azotaron a nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo un artículo que dice que como consecuencia la espalda quedó desrasgada. Sus músculos también estaban desrasgados y sus venas y tendones. Él quedó completo envuelto en sangre. Dicen que este tipo de castigo solo lo aplicaban a esclavos y criminales condenados a morir en la cruz. A veces el reo moría por los azotes. Increíble cómo nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Luego que había sido azotado, hicieron que cargara su propia cruz. No era una crucita pequeña, liviana, no, era una cruz que pesaba aproximadamente, dicen, como 300 libras. ¿Usted sabe qué es cargar una cruz así después de haber sido azotado? Esa cruz debió medir entre 10 a 13 pies de altura. Algo sumamente cruel y difícil, especialmente después de que él había sido azotado. Luego lo clavaron en la cruz. Quiero mostrarles otra foto. Amén. Esta foto está en el museo en Jerusalén. Parece que fue obtenido. Amén. Para que sepa, parece que este es un hueso y está atravesado un clavo. Parece que era de alguien que había sufrido esas consecuencias.
Eso fue horrible. Algo totalmente terrible. A un hombre justo, a un hombre que nunca pecó, dice la Biblia. Todos sus pecados, todos nuestros pecados, perdón, cayeron sobre él en el momento que él estaba siendo azotado, crucificado. Estuvo en la cruz del Calvario aproximadamente 6 horas. 6 horas desangrándose ahí en carne viva, destruido por completo, por amor a mí, a ti. Por eso no podemos tomar livianamente la sangre de Cristo en nuestras vidas. Antes de morir, dice la Biblia que Jesucristo dijo: Tetelestai. Imagino que estaba moribundo ya, casi muerto. Tetelestai, que significa en griego consumado es. El trabajo está terminado, la deuda ha sido cancelada, la que teníamos que pagar nosotros estaba siendo pagada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando yo leo estas cosas, solo me provoca llorar. No podemos tomar livianamente o ligeramente la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender lo que pasó, lo que aconteció. Yo siempre digo este versículo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús nos llama, te llama a ti. Lo vas a recibir. Finalmente, Jesús muere como a las 3 de la tarde de un día viernes, unas horas antes que comenzara el sábado o el sabbat, el día de reposo que celebran los judíos. El Señor muere a las 3 el viernes aproximadamente, y el próximo día, el sabbat, comenzaba próximamente a las 6 de la tarde, porque para los judíos, cuando viene la caída del sol, comienza el próximo día, de acuerdo a Génesis 1, capítulo 5, que dice de la siguiente manera: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Tarde y la mañana un día. Así que el Señor muere el viernes a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo para los judíos. Después que nuestro Señor Jesucristo muere, había un hombre que también era discípulo de Cristo, pero a escondidas, porque él era parte del concilio del Sanedrín. Este hombre verdaderamente amaba al Señor, y dice la Biblia que él fue donde Pilatos a pedirle el cuerpo del Señor. Vamos a leer en Juan capítulo 19, del versículo 38 al 42. Dice: después de todo esto, después del sacrificio, después de la muerte del Señor Jesucristo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Ellos tenían esa costumbre de que las personas que cuando murieran, ellos las ungían con este tipo de cosas, de aceites. Versículo 40: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas,
según es costumbre, una vez más costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Pudieron observar la foto, había un huerto. La foto cuando yo estaba en Jerusalén, ¿verdad? Había un huerto y había una colina que sí parecía una calavera. Amén. Los católicos tienen otro lugarcito, pero está dentro de Jerusalén. Y la verdad es que si leemos bíblicamente hablando, la Biblia dice que estaba fuera de Jerusalén este lugar donde fue nuestro Señor Jesucristo sepultado. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Ponga atención, nuevo, no cualquiera. Nadie había usado ese sepulcro. Así como nadie había usado el pollino, nadie había utilizado ese sepulcro, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua, ponga atención, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. José, este hombre que tenía dinero, amén, le pidió a Pilato, como acabamos de leer, que le diera el cuerpo de Jesucristo. Este hombre era un discípulo de Cristo, pero en secreto. Como hay cristianos que dicen por ahí que son cristianos escondidos, que dicen, bueno, yo no quiero que la gente sepa que soy cristiano. Se avergüenzan. El problema que estaba ocurriendo, ¿verdad?, es que los judíos, amén, habían acabado de matar a Jesucristo, y entonces ellos tenían temor de que algo les pudiera pasar a ellos. Este hombre, José, era parte del concilio del Sanedrín, era un concilio muy importante de los judíos, y por eso es que él lo hacía calladamente, porque él temía por su vida. Pero cristianos, hoy no hay persecución de cristianos, no hay persecución de evangélicos. ¿Por qué vamos a avergonzarnos del evangelio cuando el evangelio es poder de Dios para salvación, dice la Biblia? Gloria a Jesús. Y pues Jesús es sepultado en ese lugar, y al día siguiente, amén, al día siguiente dice la Biblia que los sacerdotes principales mandaron a decirle a Pilato, oye, mira, este hombre andaba diciendo que iba a resucitar, pon guardias en la tumba. No vaya a ser de que sus discípulos se roben el cuerpo y después salgan con ese cuento. Dijeron ellos, amén. Y efectivamente hicieron lo que les pidió, ¿verdad? Pilato mandó guardias ahí. Sellaron eso con un sello romano. Y pues después que termine el sábado, al amanecer, el primer día de la semana, las mujeres van y buscan a Jesucristo. No sé por qué las mujeres son más valientes que los hombres, ¿verdad? Oye, si usted cuenta aquí, hay más mujeres que hombres. ¿Dónde están los hombres? A ver, ¿dónde están las mujeres? Santo. ¿Dónde están los hombres? Santo, Dios mío. ¿Sabe que las mujeres fueron las que acompañaron a Cristo hasta la muerte? Fueron las mujeres. Los hombres, todos los discípulos, cuando vieron que estaba aconteciendo esto, todos sus apóstoles, todos salieron corriendo. El único que estaba viendo lo que estaba ocurriendo, pero de lejos, era Juan, el apóstol amado. Un apóstol, un hombre que se recostaba en el pecho del Señor. Y fue el único que vivió hasta que fue anciano. La Biblia dice que fue mandado como prisionero a la isla de Patmos, y ahí fue donde él recibió la revelación de todo Apocalipsis. Un aplauso a las mujeres, ¿verdad? Vamos a leer lo que acontece ese día, que las mujeres salen, dice la Biblia, que muy temprano por la mañana iban al sepulcro del Señor para ungir su cuerpo. Oiga, estas mujeres eran mujeres valientes. Marcos 16 dice,
Cuando pasó el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? El sábado. María Magdalena, María la madre de Jacobo, ponga atención, esta era la madre de Jacobo, era la misma madre de Jesús. Pasa que Jesús ya había muerto, porque Jacobo era hermano de Jesucristo. Y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Qué amor que estas mujeres tenían, que aun cuando ya sabían que él estaba muerto, ¿verdad? O pensaban ellas que él estaba muerto, fueron a ungirlo y se levantaron temprano. En ellas había pasión por Cristo. Había valentía. ¿Sabes que el amor es un don de Dios? El amor es algo que nos hace hacer cosas que nos ciegan, ¿verdad? El amor, dice la Biblia, que todo lo puede, todo lo resiste, todo lo soporta. Y esta mujer, con mucho amor, yo me imagino, se levantaron todas temprano, me imagino que se sentían mal por todo lo que había ocurrido. A ella se les había olvidado lo que Jesucristo había dicho que iba a acontecer con él al tercer día, pero se levantan temprano por la mañana para ungir el cuerpo de su Señor. ¡Qué lealtad! ¡Qué fidelidad! ¡Qué amor! Versículo 2 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. ¿Sabe que los judíos los días de semana no tenían nombre para ellos? Ellos, por eso que dice el primer día de la semana, porque el primer día de la semana es el domingo. Para nosotros el domingo, para ellos es el primer día de la semana. A nadie le gusta el lunes, ¿verdad? El segundo día de la semana. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Era muy temprano. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Van de camino y están preguntándose: oye, ellos pudieran haber esperado. Esperemos que los hombres se levanten. Parece que los hombres no se han levantado todavía, para que les ayuden a mover la roca, la piedra. Y van de camino y dicen: pero ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Qué podemos hacer? Todas somos mujeres. ¿Quién va a mover esta piedra de la entrada del sepulcro? Se preguntan. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra grande. Mire, ponga atención. ¿Cómo era la piedra? No era pequeña, era grandísima, muy grande. ¿Quién habría removido la piedra? ¿Quién habría removido esta piedra? No fue Jesucristo. Jesucristo, amén, ya había resucitado, posiblemente tenía un cuerpo glorificado y pudo haber traspasado esta piedra, esta roca grande. ¿Quién removió la piedra? Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿quién habría? Vos que te gusta el chisme. No, estoy jugando. A ver, ¿quién removió la piedra? ¿Quién? La Biblia, eso lo encontramos en la Biblia, en Mateo 28, dice lo siguiente, dice, vamos a leerlo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y mire lo que aconteció. Y hubo, versículo 2, un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. Y se sentó sobre ella. Un ángel removió la piedra. Gloria al Señor por eso. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se acuerdan de que estos fariseos
le dijeron a Pilato: oye, manda guardias ahí, no vaya a ser que se roben el cuerpo de Jesucristo, porque este hombre andaba diciendo que iba a resucitar al tercer día. Salieron corriendo cuando vieron al ángel. No había nadie ahí. La pregunta es: ¿por qué Dios mandó a remover la piedra? ¿Cuál era el objetivo? Si Jesucristo tal vez pudo haber traspasado, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué Dios mandó a mover esa piedra? Yo escuché por ahí a alguien decir: para que el mundo fuera testigo de que Él había resucitado. Por eso el Señor mandó a quitar la piedra. El Evangelio de Lucas dice que los ángeles dijeron, porque estábamos leyendo el Evangelio de Marcos, cuando el ángel, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, y después vamos al Evangelio de Marcos, cuando el ángel quita la piedra. Pero dice el Evangelio de Lucas que cuando estas mujeres llegaron, los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay un corito que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muy linda. ¿Sabe? Jesucristo, amén, está vivo. No sé, yo no comprendo cómo hay gente que tiene un crucifijo con un Cristo colgado cuando Él ya resucitó. Está bien que tengas una cruz, pero no tengas a Jesucristo ahí colgado en esa cruz, porque Él ya resucitó. Algo que me llama mucho la atención es que las mujeres una vez más no se acordaron de lo que el maestro había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Y los discípulos todos estaban escondidos porque tenían miedo de los judíos. Después de ellos haber compartido con Jesucristo 3 años y medio, ellos habían visto al Señor hacer muchos milagros, como caminar por las aguas, como callar al viento y al mar. Oiga, eso es algo completamente fuera de lo normal. Eso es un milagro. Y ellos habían visto, habían caminado con Cristo, y no creyeron en todo lo que el Señor les había dicho. Por eso es que estaban escondidos. Y antes de que el Señor fuera crucificado, Él acababa de levantar a Lázaro de los muertos, y todavía no habían creído. Para más los principales sacerdotes, ¿verdad? Y los fariseos que fueron donde Pilato y le dijeron: oye, manda guardias ahí. Ellos sí se habían acordado de lo que Jesucristo había dicho. Dice la Biblia que cuando se le presenta Jesucristo a sus discípulos, estaba entre ellos Tomás. Mire, muchas veces siempre cogemos a Tomás como el incrédulo, pero verdaderamente, si usted lee la Escritura, todos los discípulos estaban de incrédulos. Nadie creyó en que Jesucristo se había levantado de los muertos. Dice la Biblia que cuando María Magdalena le dijo a Pedro, dice que Pedro fue a ver, ¿verdad?, a la tumba, y también junto con él estaba el discípulo amado. Hasta no ver, no creer. Pero Jesucristo le dice a Tomás en Juan 20:29: porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Saben por qué estamos aquí hoy presentes? Estamos presentes porque creemos que Él fue resucitado de entre los muertos. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y como creemos de que Él resucitó de entre los muertos, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Y esa es la esperanza que tenemos. Como creímos, vamos a levantarnos de entre los muertos como Cristo lo hizo. El que usted esté aquí, amén, dice mucho. Es porque usted ha creído. El problema es que hay muchos que creen pero no obran. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Porque la fe sin obra es muerta. Es necesario que te unas a todos nosotros, amén. No solamente creer, pero también obrar para el Señor, servirle. ¿Sabe que cuando nosotros servimos estamos mostrando gratitud hacia Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Vamos a adorar al Señor con esa preciosa adoración nuevamente. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. ¿Por qué no levantas tus manos? Levanta tus manos ahí donde estás. Gracias, Padre mío, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, que no nos merecíamos, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, dice tu palabra. Tu misericordia nos ha alcanzado, aleluya, amado Dios.